Muy buenas. Mes de diciembre. Venimos con nuevo reto. Mi compañera Chris de Cosas de Mix Media y Maika de Volvoretas y Dragones. Y este mes el tema lo he elegido yo. Son copos de nieve. Y estas son mis heladas ATCs. Estos muñecos están en medio de una gran nevada. Y bueno, veréis que he utilizado, esta vez me he salido un poquito de mi zona de confort, que son las pinturas, los pigmentos, etc. Y he utilizado solamente un par de técnicas de distintas maneras. Y nada, os invito a participar en el reto. Os dejo los requisitos y los premios por aquí. Recordad seguir a mis compañeras, que también os las dejo aquí, y a los patrocinadores. Recordad que este reto es por Instagram. Nosotros dejamos aquí los vídeos de inspiración, tanto mis compañeras como yo, pero recordad que el reto, presentar vuestras versiones, es por Instagram utilizando los hashtags para que os podamos ver. Dicho esto, nada más, animándoos a participar, que el tema es muy fácil. Y nada, empiezo con mi proceso. Allá vamos. Vale, como veréis, mis ATCs son 3 y están hechas encima de una cartulina negra, donde alrededor solamente voy a embosar unos copitos de nieve en polvito de embossing blanco. Solo es alrededor porque es lo único que se va a ver. Encima irá otro trozo de ATC un poquito más pequeño para que se vea alrededor en negro y los copitos blancos. Ya está. Ahora os enseño que la parte que va a ir encima está embosada en frío con ese stencil que veis ahí a la izquierda de Fridita. Nada más, ya tenemos otra capa de copitos. Ahora decido hacer unos pequeñitos en negro. ¿Y por qué los hago en negro? Los hago en negro porque quedarán diferentes. Quedará blanco, pero se verá como una sombra grisácea para que se vean un poquito más y se vea diferente de los otros. Es una forma de ir añadiendo copos, pero que no sean todos exactamente iguales. Vale, aquí en el embossing frío decido poner el stencil encima, cuadrando con los copos de nieve y poniendo un poquito de embossing, de tinta de embossing, pero sin marcarlos todos, que solo quede la tinta en algunas zonas del copo de nieve, y lo voy a embosar en blanco también. Entonces quedará una parte embosada y la otra parte solo embosada en frío. O sea, una tendrá el plastiquito blanco y la otra será simplemente el papel. Y esta parte ya está. Limpio un poquito y ahora le doy calor. Y es todo tan blanco que es difícil que con los focos lo podáis ver, pero queda muy bien. Vale, aquí he hecho un pequeño salto en el tiempo para enseñaros que tengo preparados y ya pegaditos con todos sus elementos 3 muñecos de nieve, cartulina blanca, negra y una con papel de scrap, y he mezclado los elementos. También he preparado unos copitos de nieve que están hechos con una pasta flexible. Encima tienen barniz brilli de Fridita y después tienen por encima polvo holográfico. Y aparte de esto tengo preparadas unos copitos de nieve que venían en ese bote de lentejuelas y otros copos de nieve, esta vez hechos con... ¡Ay, me falta el aire! Con resina. Y esto está preparado ahora para empezar la composición añadiéndole la pasta efecto nieve de Fridita. Así que seguimos. Vale, he decidido poner algodón y eso he separado, el algodón viene como prensado en 2 o 3 capas, he sacado una de ellas, la pongo debajo, pongo un trocito de cartón y encima la otra ATC más pequeñita. Lo pego y ya está. Ahora añado la pasta efecto nieve. Como mejor queda esta pasta de Fridita es o bien puesta con los dedos si es una superficie muy grande, o en este caso esto era más pequeñito, lo podía controlar un poquito mejor con la espátula. Pero bueno, con las dos maneras la verdad es que queda muy bien. Yo soy muy fan de los dedos, pero esto era tan pequeñito que lo he podido controlar mejor con la espátula. Vale, detrás de los muñequitos he puesto un trocito de espuma 3D de Plico
y ya están preparados para cuando los quiera pegar. En todas he hecho exactamente lo mismo, ¿eh? El algodoncito, la CTC blanca y ir al muñeco. Y ahora es cuando viene el kit de la cuestión, y es que a mí todo tan blanco y negro me superaba. Y necesitaba darle un pequeño toque de color, pero sin irme de la idea mía principal. Entonces he decidido poner con el mismo pad de tinta de embossing por arriba, un poquito, y ponerle ese polvo de embossing que cuando lo deshacen quedan como si fueran copitos blancos, más plateado y azul. Y era como un cielo. Bueno, por eso lo he puesto en la parte de arriba de la ATC. Madre mía, tengo que pensar entre ATC y CTC, que tengo un cacao mental. Vale, vuelvo al tema. Con el pincel de WOW, de tinta de embossing, lo que hago es añadir unos pequeños toques por la parte de arriba, por la parte de abajo, y también lo voy a hacer en algunas zonas del muñeco de nieve. Y entonces voy a poner polvitos blancos. ¿Por qué? Porque el polvo de embossing blanco le da una blancura inigualable. Y esta vez yo no quería utilizar ni pigmentos ni pinturas, quería que todo fuera la pasta y los polvos de embossing. Y por eso he decidido añadirle ese blanco con el polvo de embossing, en este caso es el súper fino, y creo que le da un toque muy chulo. Cuando se deshace pues queda un blanco, la verdad es que muy guapo. Yo soy muy fan de los polvos de embossing blancos, pero en este caso mezclado con ese azul, el Bahama me parece que era. Bueno, os lo he dejado un poquito más atrás, creo que queda muy chulo. Limpio un poquito el muñeco, pero tampoco no me mato, porque no me importa que quede manchado con algunos polvos. Por eso no le he puesto el antiestático, porque un muñeco de nieve evidentemente tiene nieve por todos los lados, entonces no lo he limpiado en exceso, solo un poquito. Vale, y ahora a ver qué viene. Vale, ahora ya lo he pegado y voy poniendo los copos de nieve que están hechos con la resina y con con la pasta flexible, que acordaros que encima lleva el barniz brilli brilli y el polvo holográfico para representar el brillo que tiene la nieve. Nada, simplemente los voy poniendo pues donde me parece bien y ya está. Lo pego con la cola acetovinílica, que es la cola Block de Fridita, porque me encanta, porque no huele tanto como la otra, porque no se sale por el tubo de arriba y porque lo pega absolutamente todo. La resina, la pasta flexible, lo pega todo. Ahí tengo puesto un poco de cola en otro bote con el pitorro más fino, y así puedo pegar las cosas pequeñas, como en este caso es los copitos estos que venían con las lentejuelas. También los voy remetiendo por aquí por allá, y ya veis que los únicos toques de color que me he concedido a mí misma son el polvo de embossing y esas lentejuelas de copo de nieve. Y ya está, hasta aquí. Os enseño cómo ha quedado estas heladas ATCs y espero vuestra versión. Ahora os dejo las fotitos en primer plano. Y nada, nos vemos por Instagram. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y muchos besitos. ¡Mua!